Soy la doctora Laura Moreno, y en este video quiero hablarte de algo que suele sorprender a muchos hombres cuando lo escuchan por primera vez. La inflamación de la próstata no siempre empieza por la próstata, ni se reduce únicamente con medicamentos, suplementos o tratamientos complejos. En muchos casos, se mantiene y se agrava por un hábito diario tan automático que pasa completamente desapercibido, y corregirlo puede tomar apenas unos 30 segundos. Este hábito no es algo llamativo ni espectacular, no es una técnica milagrosa ni una solución instantánea, y justamente por eso la mayoría de las personas lo ignoran. Sin embargo, desde el punto de vista médico, tiene un impacto directo sobre uno de los factores más importantes en la inflamación prostática, la congestión pélvica y la tensión crónica. Para entender por qué este hábito funciona, primero hay que aclarar qué significa realmente inflamación de la próstata. Muchas personas piensan solo en el tamaño de la glándula, pero la inflamación va mucho más allá. Tiene que ver con presión, circulación deficiente, acumulación de líquidos, activación del sistema nervioso y sensibilidad de los tejidos. La próstata puede estar inflamada incluso antes de que los exámenes muestren un aumento significativo de tamaño. Y en esa etapa temprana suelen aparecer síntomas como chorro urinario débil, sensación de no vaciar bien la vejiga, urgencia, levantarse varias veces en la noche o molestias pélvicas vagas que no siempre se saben describir. Uno de los grandes responsables de esta inflamación funcional es la tensión constante del suelo pélvico. La mayoría de los hombres no son conscientes de esto. No sienten un dolor claro ni una contractura evidente. Es una tensión sutil, permanente, que se instala con los años. El suelo pélvico es un grupo de músculos que sostiene órganos como la vejiga, la próstata y el recto. Cuando estos músculos permanecen ligeramente contraídos todo el tiempo, la circulación sanguínea se reduce, el drenaje linfático se enlentece y los productos inflamatorios permanecen más tiempo en la zona. La próstata queda literalmente atrapada en un entorno congestionado. Esta tensión suele estar relacionada con estrés, postura, horas prolongadas sentado, respiración superficial y el hábito inconsciente de meter el abdomen. Muchos hombres pasan el día entero con el cuerpo en modo de contención sin darse cuenta. Aquí es donde entra el hábito de los 30 segundos. Este hábito consiste en relajar conscientemente el suelo pélvico mientras se realiza una respiración lenta y profunda usando el diafragma. No es apretar, no es fortalecer, no es hacer fuerza, es soltar. Esto es clave porque muchos hombres han escuchado hablar de ejercicios de fortalecimiento del suelo pélvico y creen que el problema es debilidad. Pero en una gran parte de los casos de inflamación prostática, el problema no es debilidad, sino exceso de tensión. Un músculo que nunca se relaja no funciona bien, y un músculo tenso de forma crónica compromete la circulación de toda la zona. Este hábito puede hacerse sentado, de pie o acostado. No requiere privacidad ni ningún equipo. Solo requiere atención. Por eso dura unos 30 segundos y puede repetirse varias veces al día. Lo que ocurre en el cuerpo cuando se hace correctamente es muy interesante. Al inhalar lentamente por la nariz y permitir que el abdomen se expanda, el diafragma desciende y ejerce un suave masaje interno sobre los órganos pélvicos. Al mismo tiempo, si permites que el suelo pélvico se relaje, la presión alrededor de la próstata disminuye. Durante la exhalación lenta, el sistema nervioso recibe una señal clara de seguridad. Esto activa la rama parasimpática, que es la encargada de la reparación, la relajación y la reducción de la inflamación. Los vasos sanguíneos se dilatan ligeramente y la circulación mejora. Aunque parezca poco, interrumpir horas de tensión con solo 30 segundos de liberación tiene un efecto acumulativo muy potente. Muchos hombres viven con el suelo pélvico contraído de forma inconsciente. Aprietan cuando están estresados, cuando conducen, cuando trabajan concentrados
cuando se preocupan. Con el tiempo, ese patrón se vuelve automático. Este hábito no elimina todos los factores de la inflamación prostática, pero reduce uno de los más constantes y olvidados. Además, ayuda a disminuir la urgencia urinaria. Un suelo pélvico tenso puede enviar señales erróneas a la vejiga, haciendo que sientas ganas de orinar incluso cuando no hay mucho volumen. Al relajarlo, esa señal se normaliza. Algo muy importante es que este hábito no debe hacerse con fuerza. No se trata de empujar ni de hacer presión hacia abajo. Eso sería contraproducente. La sensación correcta es de soltura, de dejar caer, de liberar. Al principio puede sentirse extraño, porque es una zona que nunca se ha relajado de forma consciente. Pero con la práctica, la sensación se vuelve más clara. Este hábito es especialmente útil antes de dormir, porque muchas molestias prostáticas empeoran en la noche. Reducir la tensión pélvica antes de acostarte puede disminuir despertares nocturnos y mejorar la calidad del sueño. También tiene un efecto indirecto muy importante. Reduce la ansiedad relacionada con los síntomas. Cuando el cuerpo se relaja, la percepción del malestar disminuye, incluso antes de que haya cambios estructurales. Esto no sustituye tratamientos médicos cuando son necesarios. No cura infecciones ni revierte crecimientos avanzados de la noche a la mañana, pero crea un entorno mucho más favorable para que cualquier tratamiento funcione mejor. Y lo más valioso es que devuelve al hombre una sensación de control. No depende de una pastilla ni de una cita médica. Depende de un gesto simple, repetible y seguro. Con el tiempo, este hábito aumenta la conciencia corporal. Empiezas a notar cuándo estás tenso, cuándo aprietas sin darte cuenta. Y al notarlo, puedes soltar. Ese cambio de base es lo que realmente marca la diferencia. La inflamación prostática rara vez es producto de una sola causa. Es la suma de alimentación, estrés, postura, circulación, hormonas y hábitos diarios. Este hábito de 30 segundos actúa justo en el punto donde muchos de esos factores se cruzan. Para que este hábito realmente sea efectivo, es importante entender cuándo hacerlo, con qué frecuencia, qué errores evitar y cómo integrarlo en la vida diaria sin que se convierta en una obligación más, además de saber reconocer las señales tempranas de que está funcionando y cuándo la inflamación necesita una evaluación más profunda, aspectos que necesitamos seguir desarrollando con calma para que esta herramienta sea realmente útil y sostenible en el tiempo. Cuando los hombres empiezan a practicar este hábito con regularidad, uno de los primeros cambios que suelen notar no es necesariamente una desaparición inmediata de los síntomas, sino una mayor conciencia corporal. Empiezan a darse cuenta de algo que antes pasaba totalmente desapercibido. ¿Cuántas horas del día pasan tensos sin necesidad? Muchos hombres descubren que aprietan el suelo pélvico cuando están estresados, cuando manejan en tráfico, cuando están concentrados frente a una pantalla o incluso cuando están descansando sin darse cuenta. Esa tensión no aparece solo en momentos puntuales, se mantiene como un ruido de fondo constante. Esa contracción continua actúa como una pinza alrededor de la próstata. No duele de forma aguda, pero entorpece la circulación, dificulta el drenaje y mantiene la inflamación activa. Por eso, aunque se cambie la dieta o se tomen medicamentos, los síntomas pueden persistir si este factor no se aborda. El hábito de los 30 segundos funciona porque interrumpe ese patrón automático. Cada vez que paras, respiras y sueltas, le enseñas al sistema nervioso que no necesita mantener esa guardia constante. Con el tiempo, el cuerpo empieza a adoptar un estado más relajado, incluso sin que tengas que pensarlo. Es importante aclarar algo que genera mucha confusión. Relajar el suelo pélvico no significa perder control urinario. Al contrario, un músculo que sabe relajarse es un músculo que puede contraerse mejor cuando hace falta.
La rigidez crónica debilita la función, no la fortalece. De hecho, muchos hombres con síntomas urinarios tienen un suelo pélvico hiperactivo, no débil. Por eso los ejercicios de contracción constantes, sin trabajo de relajación, a veces empeoran los síntomas en lugar de mejorarlos. Este hábito ayuda a devolver el equilibrio. Otro aspecto clave es la respiración. No cualquier respiración sirve. La respiración debe ser lenta, nasal y profunda, permitiendo que el abdomen se expanda. Si solo se mueve el pecho, el efecto es mínimo. El diafragma necesita moverse para que el masaje interno ocurra. Un buen indicador de que lo estás haciendo bien es sentir cómo el abdomen se suaviza y se mueve con cada inhalación, mientras la zona pélvica se siente menos sujeta. No debería haber sensación de empuje ni de presión. Al principio, muchas personas sienten que no pasa nada. Eso es normal. El cuerpo necesita tiempo para reaprender una función que ha estado bloqueada durante años. La clave no es sentir algo espectacular, sino repetir el gesto. Por eso este hábito no se hace una sola vez al día. Lo ideal es repetirlo varias veces en momentos clave. Al despertar, durante pausas en el trabajo, al sentarte, antes de dormir. Cada repetición suma. Una de las ventajas más grandes de este hábito es que no llama la atención. Puedes hacerlo en cualquier lugar. Nadie nota que estás respirando lento y relajando el cuerpo. Esto facilita muchísimo la constancia. También es especialmente útil para hombres que pasan muchas horas sentados. Estar sentado ya genera presión en la zona pélvica. Si a eso se suma tensión muscular, la congestión aumenta. Romper ese ciclo varias veces al día marca una diferencia real. Otro beneficio poco mencionado es su efecto sobre el intestino. Un suelo pélvico tenso también dificulta la evacuación intestinal. Cuando el intestino no se vacía bien, aumenta la presión en la pelvis y empeoran los síntomas prostáticos. Al relajar esta zona, muchas personas notan mejoría tanto urinaria como digestiva. Este hábito también ayuda a reducir la sensibilidad nerviosa. Cuando los nervios están menos irritados, la sensación de urgencia disminuye. A veces, la mejoría no se siente como menos inflamación, sino como menos molestia, menos atención constante al síntoma. Eso también es progreso. Es importante tener expectativas realistas. La próstata no cambia de un día para otro. La inflamación se instala lentamente y se reduce lentamente. Los primeros signos suelen ser sutiles: menos presión, menos urgencia, menos despertares nocturnos, un chorro ligeramente más continuo. Muchos hombres no notan estos cambios hasta que, de repente, se dan cuenta de que algo que antes les molestaba todo el tiempo, ahora aparece con menos frecuencia. Otro error común es hacer el hábito solo cuando los síntomas empeoran. Funciona mucho mejor como prevención, no como reacción. Es como liberar vapor de una olla antes de que la presión sea demasiado alta. Integrarlo en la rutina diaria es lo que lo convierte en una herramienta poderosa. También es importante entender que este hábito no actúa solo. Su efecto se potencia cuando se combina con otros cambios simples, como mejorar la postura, moverse más durante el día, evitar estar sentado muchas horas seguidas y reducir hábitos que aumentan la inflamación. Pero incluso por sí solo, este pequeño gesto puede cambiar el entorno interno en el que vive la próstata. Lo más valioso es que rompe la idea de que la inflamación prostática es algo completamente fuera de tu control. Te muestra que hay señales diarias que puedes modificar y que el cuerpo responde cuando esas señales cambian. A partir de aquí, se vuelve fundamental hablar de los errores más frecuentes al intentar este hábito. ¿Cómo saber si realmente estás relajando o si sin darte cuenta estás haciendo fuerza? ¿Cómo adaptarlo si tienes dolor lumbar o problemas de respiración? Y cómo integrarlo con otros hábitos sin saturarte, para que este gesto de 30 segundos no se quede en una curiosidad,
sino que se convierta en parte natural de tu día a día. Hay varios errores muy comunes que hacen que este hábito no tenga el efecto esperado, y es importante aclararlos para que no termines frustrado pensando que no funciona, cuando en realidad el problema está en cómo se está aplicando. El primer error es confundir relajación con empuje. Muchos hombres, al intentar soltar el suelo pélvico, empujan hacia abajo como si fueran a evacuar. Eso no es relajación, es presión, y la presión aumenta la congestión en lugar de reducirla. La relajación verdadera se siente más como permitir, no como hacer. Es dejar de sostener, no empujar. Si al hacerlo sientes presión, molestia o incomodidad, es una señal clara de que estás forzando. En ese caso, lo mejor es detenerte, respirar normalmente unos segundos y volver a intentarlo con menos intención, menos esfuerzo. Otro error frecuente es apretar el abdomen mientras se intenta relajar la pelvis. Muchas personas mantienen el abdomen contraído por hábito estético o por tensión, pero si el abdomen está rígido, el diafragma no puede moverse bien y sin ese movimiento, la relajación pélvica es incompleta. Por eso, un paso clave es permitir que el abdomen se expanda al inhalar. No exagerado, no inflado, simplemente natural. Cuando el abdomen se mueve, la pelvis responde. También hay hombres que hacen el hábito solo una vez al día, normalmente antes de dormir, y esperan grandes cambios. Aunque hacerlo antes de dormir es muy beneficioso, una sola vez al día suele ser insuficiente para romper un patrón de tensión que lleva años. La clave está en la repetición, no en sesiones largas, sino en pequeñas pausas frecuentes. 30 segundos varias veces al día son mucho más efectivos que 5 minutos una sola vez. Otro error es olvidarse del hábito justo en los momentos de más estrés, que es cuando más falta hace. La tensión pélvica aumenta cuando hay preocupación, enojo, presión mental o cansancio. Si solo lo haces cuando estás tranquilo, el impacto es limitado. Una estrategia útil es asociar el hábito a acciones cotidianas. Al sentarte, al levantarte de la silla, al parar en un semáforo, antes de revisar el teléfono. Así no depende de la memoria, sino del contexto. También es común abandonar demasiado pronto. Muchos hombres prueban durante unos días, no sienten nada espectacular y lo dejan. Pero este hábito no está diseñado para generar sensaciones intensas. Está diseñado para cambiar un tono muscular de base. Eso lleva tiempo. Los cambios reales suelen notarse en semanas, no en días, y muchas veces se notan mirando hacia atrás, no de forma inmediata. Otro punto importante es la postura. Si pasas el día sentado encorvado, con la pelvis en retroversión, el suelo pélvico tiende a mantenerse activo. Aunque hagas el hábito, si la postura refuerza la tensión durante horas, el efecto se diluye. No se trata de sentarte perfecto, sino de evitar posturas que mantengan la pelvis comprimida todo el tiempo. Ajustar la silla, apoyar bien los pies, cambiar de posición con frecuencia. Todo eso ayuda. También hay que mencionar que este hábito puede ser más difícil al inicio en personas con dolor lumbar, problemas respiratorios o mucha rigidez corporal. En esos casos, empezar con respiraciones más cortas y suaves es mejor que intentar una respiración muy profunda de inmediato. La idea no es forzar al cuerpo a cambiar, sino invitarlo. Algo que muchos hombres no esperan es que, al empezar a relajarse, aparecen sensaciones nuevas: calor, pesadez, pequeños movimientos internos, incluso ganas de orinar o evacuar. Esto no es negativo, es señal de que la zona está recuperando sensibilidad y movimiento. Mientras no haya dolor, estas sensaciones suelen ser parte del proceso. También es importante entender que este hábito no actúa solo a nivel local. Al activar el sistema nervioso parasimpático, reduce la respuesta inflamatoria general. Por eso algunos hombres notan mejoras no solo urinarias,
sino también en el sueño, la digestión y la sensación general de calma. Esto refuerza la idea de que la inflamación prostática no es un problema aislado, sino parte de un contexto más amplio. Otro error común es pensar que, si ya se toman medicamentos o suplementos, este hábito no aporta nada. En realidad, suele hacer que esos tratamientos funcionen mejor, porque mejora la circulación y reduce la tensión que limita su efecto. No es una competencia, es un complemento. También hay hombres que se frustran porque un día sienten mejoría y al siguiente no. Eso es normal. La inflamación no es lineal. Hay días mejores y días peores. Lo importante es la tendencia, no el día aislado. Cuando se mantiene el hábito, la base cambia, y cuando la base cambia, los picos suelen ser menos intensos y menos frecuentes. Este gesto de 30 segundos no busca eliminar la inflamación por sí solo, busca quitarle uno de los soportes que la mantienen activa. Y eso, en medicina, muchas veces es más efectivo que atacar solo el síntoma. Con el tiempo, muchos hombres descubren que ya no aprietan tanto sin darse cuenta, que su cuerpo está más suelto incluso cuando no están pensando en ello. Ese es uno de los mejores indicadores de que el hábito está funcionando. Para que esta herramienta se integre de verdad en la vida diaria, todavía es importante hablar de cómo combinarla con movimiento, con horarios de descanso, con hábitos intestinales saludables y con alimentación, sin convertirla en una lista abrumadora de cosas por hacer, porque la simplicidad y la constancia son lo que realmente permiten que este cambio se mantenga a largo plazo. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte los próximos videos donde explico con claridad y enfoque médico cómo reducir la inflamación de la próstata trabajando sobre hábitos diarios que casi nadie tiene en cuenta. Comparte este contenido con alguien que conviva con molestias prostáticas y crea que no hay nada más por hacer. Deja tus preguntas o experiencias en los comentarios y acompáñame para seguir aprendiendo a cuidar la salud prostática de forma consciente, progresiva y sostenible, con cambios pequeños que realmente marcan la diferencia.